¿Sí visibilizan la diapositiva? Sí, sí se observa. Sí, licenciado. Se visualiza, perdón. Ok. La última sesión trabajamos o finalizamos con que el sistema tributario estaba conformado por el conjunto o la cantidad de impuestos que lo constituyen. Y habíamos indicado que como todo o por sentido común, todo en la vida debe ser simple y como consecuencia de ser simple es comprensible y lógicamente fácil de administrar, transparente, etcétera, ¿ok? E indicamos que debe de ser coherente y racional. Solo estoy dando acceso a alguien ahí. Decía entonces que debe ser coherente y racional. O también podríamos adicionar que debe ser al menor coste posible, eficiente, que permita recaudar los recursos en el tiempo que se necesita, ¿ok? Y analizamos que debemos tener clara la diferencia entre las acciones y la forma de diseñar la política pública de recaudación y la política pública o la política fiscal, por el lado del gasto y por el lado de la naturaleza del impuesto. Por eso era importante que conociéramos lo relativo a los elementos de un impuesto, a las características esenciales de la tasa de ese impuesto, que nos va a permitir diseñar por el lado de los impuestos esa otra política pública, la fiscal, y por el lado del gasto, lógicamente, el tema de la política fiscal. Okay. Tal cual lo han planteado los clásicos, lógicamente, y ustedes se recordarán, del gráfico normal que nos enseñan de el equilibrio entre oferta y demanda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que podamos ver el sustento de los clásicos y ratificar lo que platicábamos de la economía pública. En ese sentido, nos enseñaron que la demanda tiene una pendiente negativa y la oferta tiene una pendiente positiva. Y en el cruce, o donde se cruzan las dos curvas, vamos a tener el precio, que se le llama el precio de equilibrio. Entonces tenemos la demanda
y tenemos la oferta, ¿ok? Es solo para que ustedes lo recuerden, porque esto ya lo conocen perfectamente bien, pero me va a permitir explicarles el efecto que ven los clásicos. De la demanda, ¿verdad? Ok, bien. Si este es el punto de equilibrio, la competencia perfecta nos dice que en esta intersección en donde tenemos el punto de equilibrio, en una economía perfecta, en una competencia perfecta, la demanda, el reflejo que da, ya no es de una pendiente negativa, sino una pendiente horizontal, que envía un claro mensaje a los agentes económicos que si quieren entrar a este mercado, el precio no lo pueden modificar. Este es uno de los elementos muy importantes de la ley de competencia. ¿Ok? Bien. Si comprendemos eso, de sentido común es que si se va a tomar parte de la riqueza que se genere en este mercado, un impuesto, eso va a permitir, ahora voy a regresar, que la curva o que el punto de equilibrio se sitúe por arriba. O bien podemos hacer otra en este nuevo punto de equilibrio. La existencia en términos técnicos de la teoría clásica, la injerencia del Estado, la injerencia del gobierno va a tener este efecto derivado a que está tomando o está estableciendo la tributación. Y recuerden que dijimos que el impuesto lo definimos como derivado del imperio del Estado, es una aportación convulsiva que los privados hacen, o en otras palabras, porque es importante que vayas tú comprendiendo y definiendo, o en tus palabras explicarlo, pues. El hecho que diga que es un aporte compulsivo que hacen los particulares al Estado, lo podemos decir de otra manera, ¿ya? Que por imperio del Estado establece un aporte cuya obligación de los gobernados es trasladárselo al Estado. O sea, podés hacerlo, ¿ok? Pero gráficamente te quiero mostrar lo que la teoría clásica explicaba sobre el tema de la intervención en el mercado, del gobierno a través de los impuestos, a través de la tributación, en otras palabras, ¿sí? En el mercado. Entonces te incrementa el precio al precio prima, ¿ok? Que ya sería el precio prima, ¿ok? Si comprendemos esto, lo que vamos a conocer no tiene relación con esta parte, sino que es una teoría, son efectos de los impuestos por los elementos que constituyen esos impuestos, ¿ok? Pero es importante
que recuerden esto. Entonces tú dices, sí, esta parte es la que toma el gobierno de la renta y lógicamente presiona los precios. ¿Qué te están ofreciendo ahora los candidatos presidenciales? Por un lado, que no se le va a quitar a nadie, sino que se van a bajar impuestos, se van a reducir impuestos para poder bajar el precio. Mira cómo lo están planteando. Vos que como economista jamás vas a decir eso, lo está diciendo un político. ¿Ok? Porque para reducir precios no es precisamente a través de los impuestos. ¿Ya? Porque si yo reduzco impuestos, lógicamente voy a tener una merma en el ingreso. Y está, si para vos como economista, este ejemplo que estoy trayendo nos va a explicar, y esto es lo que yo quisiera que mis colegas lo comprendieran y lo explicaran así. Si te están planteando que van a reducir los impuestos, significa o implica que va a haber una reducción del ingreso del gobierno, ¿no es cierto? Y ante esa disminución frente a los gastos, automáticamente el reducir los ingresos ya te va a generar un desequilibrio. Ya el ingreso de gobierno no va a ser igual al gasto de gobierno, ¿ok? No va a ser igual. Entonces, si tú ya tenés que no va a haber igualdad, ¿sí? ¿A qué te obliga? Por un lado, te va a obligar esto te va a obligar, uno, a reducir tu gasto y dos, ya te aparece otro temita acá, o a incrementar la deuda. Y si estás incrementando la deuda, estás comprometiendo ingresos de gobierno futuros y a futuro o pones más impuestos o incrementas los que ya tuviste. Hago esta explicación para sustentar que los impuestos no tienen absolutamente nada que ver en la estructura del precio. Voy a reducir precios, ¿sí? Porque voy a bajar aranceles de importación a los insumos, o ya los combustibles van a entrar en arancel cero, y esa reducción del ingreso por aranceles, a ese sí se va a trasladar al precio, y voy a controlar que ya el importador que ya no va a pagar arancel, ¿sí? Lo traslade al precio, pero el arancel que paga el importador pasa a ser parte de la estructura de costos. Aquí tenés que jalar tu micro. Los costos de producción, costos fijos, costos variables, ¿ok? Y entonces, si hay un
y hay una economía en tus costos o una reducción en tus costos, pero esto es por política del gobierno, te va a obligar que lo bajes en el precio, ¿ok? ¿Ves cómo te manejan o no te manejan bien las categorías económicas? Y te aseguro que cualquier economista que no tenga bien clara la economía pública va a replicar y a repetir eso. ¿Ya? Pues, tú como profesional, como colega, ya comprendes, y esto lo habías visto, esto lo has visto ahí en tus cursos anteriores, ¿ya? Y te muestran, el efecto es este triángulo, mira, el efecto de los impuestos, ¿ok? Gráficamente demostrado. Y aquí podríamos seguir hablando de los efectos que esto trae. Solo les estaba comentando, derivado a que si vas a asesorar, tienes que asesorar técnicamente, ¿ya? Por supuesto que el impacto por el lado político es voy a reducir precios porque voy a quitar impuestos, ¿ya? Pensando que eso va a tener un impacto demagógico en la intención de voto. Pero lo pueden decir porque cualquiera que conozca, o el contrincante, si es que le suenan, ¿ya? Puede refutar y decir, mire, es imposible que usted pueda reducir el precio porque el impuesto, aquí hablo impuesto, no de arancel, ¿sí? Porque el impuesto no es parte de la estructura de costos. Diferente es que como política comercial, como política arancelaria, voy a reducir aranceles a la importación de las gasolinas, y eso va a bajar el precio de la gasolina, y entonces va a tener que bajar el transporte, y ya el transporte de los alimentos de allá de la terminal para acá, pues lógica, para donde los llevan, pues ya va a costar menos. Y como consecuencia, el precio de venta ya no va a ser como el de hoy, solo subió la gasolina y le empezaron a subir a todos los productos de la canasta alimentaria. ¿Por qué? Porque de allá de la terminal tienen que trasladarlo a los mercados cantonales, que era lo que yo te decía, conocer la práctica, cómo se desarrollan esas actividades para poder expresarlo bien. Pero como economistas vos tenés acá todo el sustento que te va a permitir comprender la organización del mercado y el impacto que eso tiene, el establecimiento del impuesto, al recoger parte de esa renta, el empresario no lo va a dar de sus beneficios. Ojo, es precio o el coste de producción o precio en la fábrica, en la puerta de la fábrica, en la puerta de la finca, más el impuesto indirecto. ¿Ok? Porque sería nada más por el lado del impuesto indirecto que afecta el consumo. ¿Ok? Pues, repito, este es el sustento de la teoría económica, del mercado en equilibrio y el impacto de la competencia perfecta y el impacto que tiene en esa competencia el establecimiento de los impuestos o la intervención del gobierno a través de los impuestos. ¿Ok? Eso ya lo sabes. Hice esta aclaración porque lo que vamos a estudiar ahora se refiere a los efectos del impuesto por los elementos que lo tipifican, para que ya no confundamos. De esa manera es que tenemos los siguientes efectos económicos de los impuestos. Y aquí voy a suplicarles a mis colegas que me apoyen voluntariamente en la lectura para seguir con nuestro procedimiento de que lean lo que está ahí y luego entramos a dialogar, a discutir. Por favor, algún voluntario o alguna colega voluntaria. Buenas noches, licenciado. Gracias. Empecemos, pues. Efectos económicos de los impuestos.
Forma en que se reparte la carga tributaria entre las economías privadas. Las leyes establecen siempre el contribuyente de jure, es decir, quien debe efectuar el pago del impuesto al Estado. Se han introducido los siguientes conceptos fundamentales para estudiar este fenómeno. Bien, a ver, para ponérselos en palabras familiares, ¿sí? El contribuyente que la ley establece, ¿sí? Es el contribuyente de jure, ¿ok? Es el que la ley contiene. Ah, ahora ya decís, sí, también puedo decir que el contribuyente es el sujeto del impuesto. ¿Quién va a pagar el impuesto? Ante este fenómeno, es bien importante lo que vamos a estudiar ahora, porque lo que vamos a ver es quién soporta al final el pago o la carga que el Estado establece por el imperio que tiene, o que el Estado impone por el imperio que tiene, ¿ok? Pues vamos a ver cómo se da eso en la teoría, lo que nos plantea la ciencia y si se aplica o se da en la praxis, ¿ok? Sigamos, por favor. Percusión, ¿qué es? Es el acto por el cual el tributo cae sobre el contribuyente de derecho, o sea, sobre el contribuyente que por designación o por coerción legislativa debe pagar el impuesto. Bien. El primer efecto económico que tenemos se le denomina percusión. ¿Y qué vamos a comprender por percusión? ¿Sí? Es la carga o es el peso que cae sobre el sujeto del impuesto. El sujeto que establece la ley. Que la ley dice que debe de pagar el impuesto. Entonces, ese va a ser nuestro sujeto del impuesto. ¿Ok? Entonces, percusión va a ser el acto por el cual, de conformidad con lo que establece la ley, ¿sí? Se va a aplicar el impuesto al contribuyente que la misma ley establece. ¿Vamos? A eso se le denomina, a ese acto se le llama percusión, primer efecto económico del impuesto. Pregunto, ¿están comprendiendo o les queda claro qué es el efecto de percusión? Licenciado, no me quedó muy claro si me puede Bien. repetir. Pregunto porque es importante para poderlo explicar con un ejemplo. Si ya vimos que es el acto por el cual recae o el impuesto recae sobre el contribuyente de derecho, el contribuyente que la ley tiene. Entonces nos vamos a la legislación, ¿ok? Y voy a tomar el ejemplo de la pregunta que me hicieron en algunos de los salones sobre el pequeño contribuyente, que paga el 5% sobre ventas, pero lo manejan como el 5% de IVA. Entonces, el que soporta la carga en primera instancia de ese 5% sobre ventas es el pequeño contribuyente, porque así lo establece la ley. Comparémoslo con lo del IVA. ¿A quién le cae la carga del IVA? ¿Quiénes fueron hoy a comprar pan? ¿Será que en el precio del pan pagaron el IVA? Sí, licenciado. Vaya. Pero la ley no está diciendo que usted lo va a pagar. Usted lo pagó, le quedó al de la tienda o al de la bendita panadería, y él, si cumple con la obligación tributaria, debería de trasladarlo
al fisco. La ley lo que establece es que el precio ya incluye el IVA. Y por lo tanto, todas las empresas le prestan el servicio al gobierno de recaudar ese impuesto, porque la ley, y repito, indica que en el precio de mercado ya va incluido el impuesto indirecto. Pero no vayan a creer que por ser buena gente los empresarios prestan ese servicio. La SAT les paga una comisión, ¿ok? Por el servicio de recaudación que hacen y luego trasladarlo. Entonces, la ley está estableciendo que en el precio está el impuesto y quien lo recauda es la empresa. Diríamos entonces que el contribuyente que la ley está conteniendo es el servicio que presta la empresa para recaudarlo. Pero la carga no la soportó la empresa, la soportamos todos los consumidores. Con ese ejemplo, lo que debemos de tener claro cuando estemos frente a un efecto de percusión o para poderlo comprender es lo que la ley establece. Punto. Esa es la percusión. Ya sea que funcione como recaudador para efectos de comprender la percusión, asumamos que el empresario que recauda el IVA que le pagamos en el precio del producto que le compramos, él va a tener el primer efecto de percusión. ¿Ok? Si comprendemos esto, le pregunto a la colega, ¿sí le quedó mejor claro ahora? O más claro, perdone. Sí, gracias. Entonces, para no hacerse bola, vamos a estar frente a la percusión, porque el primer impacto que tiene o la primera carga donde cae el tributo, el peso del tributo es en el sujeto que la ley establece como el que debe de hacer el pago del impuesto. Cuando puse estos dos ejemplos, ¿ok? Era para que vieran la diferencia. En el caso del IVA, va a venir otro efecto. Por favor, colega, que me estaba ayudando. Traslación, ¿qué es? Es el fenómeno por el cual el contribuyente de derecho consigue transferir el peso de los tributos sobre otras personas, que resultarían ser los contribuyentes de hecho. Esta puede ser hacia adelante o hacia atrás. Bien. Esto nos aclara el primer efecto de percusión. El caso del IVA lo recauda la empresa, pero lo paga el contribuyente de hecho. Entonces, aquí tenemos, al conocer los efectos económicos del impuesto, ya dos tipos de contribuyente. El que establece la ley y el que en la realidad soporta la carga del impuesto. Porque ese impuesto tiene la característica de poder ser trasladado hacia adelante o hacia atrás. Generalmente va a ser hacia atrás. ¿Ok? Y aquí nos surge o nos debería surgir la siguiente pregunta. ¿Y el impuesto directo, el impuesto sobre la renta, es posible trasladarlo? ¿Qué piensan ustedes? Las empresas, cuando hacen su pago de impuestos sobre la renta, podrán trasladarlo al contribuyente de hecho, porque en el ISR sí claramente el sujeto que soporta la carga y que la ley dice que va a ser el sujeto es
la persona jurídica o persona individual. Ahí sí está claro. Ese es el contribuyente de iure, el contribuyente de derecho. Y ese es el que, al estar establecido en la ley y él lo paga, ¿ok? Se da el efecto de percusión. Pero este efecto, ¿qué piensan ustedes? En un impuesto directo, ese efecto se puede trasladar a otro contribuyente que va a ser el contribuyente de hecho. No tengan pena, participen con lo que piensen. Eso lo estoy preguntando, ¿qué piensan ustedes? Si se puede, no se puede, si se puede, ¿cómo piensa que se puede dar? ¿Ok? Pregunto entonces. Yo sí tengo una pregunta, Lick. ¿Sí? Por lo que yo entiendo es de que, digamos, como el ejemplo que usted puso es el ISR, ¿verdad? Va, digamos que al menos yo sí o sea, a mí sí me lo debitan, pues, mes a mes, ¿verdad? Pero no sé si quiere decir de que las empresas pagan el ISR y por ende eso se traslada también a los agentes, por así decirlo, o es que no estoy muy entendiendo muy bien. Excelente participación, mi querido colega. ¿Ya vieron? Él, con esa participación, me permite o me va a permitir a mí, ya que hablamos acá del mercado, explicar eso. Veamos el impuesto directo. Ya te dije yo que el impuesto directo lo paga, por un lado, la persona individual, como lo es el colega que acaba de participar. A él se lo debitan, se lo descuentan de una vez del salario, ¿ya? En la empresa que trabaja. Entonces lo paga la persona individual. ¿Ya? ¿Por qué lo creí importante? Porque le pregunto yo a él, ¿usted tiene usted idea a quién le puede trasladar para recuperar usted lo que pagó o no lo puede trasladar? Eh, Mire, Lick, la verdad es que yo creo que sí se podría recuperar lo que uno paga, pero no sé si hay que como declararlo anualmente. En ese sentido sí tengo desconocimiento, la Ok. verdad. La persona individual no lo puede trasladar. Usted bien dijo, a mí me lo descuentan, punto. Y ya no le entregan, ya, le entregan su salario descontado el ISR, ¿ok? Como persona individual, ¿ok? Pero ¿qué pasa si usted es una persona jurídica? ¿Qué pasa ahí? La persona jurídica podrá trasladar el impuesto que paga anualmente por concepto de impuesto sobre la renta. ¿Qué piensan ustedes? La persona jurídica dijimos que en economía la entendemos como la empresa, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Sí la puede trasladar o no la puede trasladar? ¿Qué piensan ustedes? Licenciado, perdone. Sí. Fíjese que yo ahí pienso que en determinado momento sí podría, ¿verdad? Es decir, el empresario, o estamos hablando de una persona jurídica, podría decir, bueno, yo voy a pagar tanto al final del año, tanto de impuestos o tanto de ISR, entonces voy a prorratear esto durante el año, ¿verdad? Y se lo voy a trasladar pues a mis consumidores. Pero también ahí puede haber otro factor, ¿verdad? Y es que sus precios se le van a incrementar. Entonces, también pues tendría otra presión ahí como para, bueno, ya no fuera tan competitivo, ¿verdad?
entonces le podrían Ok. disminuir sus ventas también, ¿verdad? Entonces, sería una cuestión tal vez como de evaluarle, a mi modo de ver. Excelente. Es eso lo que usted dijo. Sí lo puede trasladar, pero va a depender de la forma como esté organizado el mercado. Si usted es un monopolio, un duopolio, ok, oligopolio, ¿ya? Esta figura de la demanda ya no tiene razón de estar ahí. Y ya queda esto. Entonces, si usted determina el precio porque es monopolio, duopolio, no tiene ningún problema. Incluso los que están en mercados competitivos, ¿ok? Como lo habíamos indicado. Voy a quitar esto que ya no nos sirve acá. Esta imagen que les marqué de la competencia perfecta, y desaparecemos y la demanda, y se convierte en demanda, ¿ok? Este es realmente el gráfico de un mercado en competencia perfecta. No sé si se los explicaron a ustedes, ¿ya? Porque le dice, aquí en este mercado no podés determinar el precio, va a depender de la oferta y la demanda, ¿ok? Bien. La forma como esté organizado ese mercado va a permitir que se dé esto. Estoy explicando el efecto traslación hacia atrás, como bien lo dijo el colega. Puede trasladarlo al consumidor. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí está lo bonito. ¿Cuántos productos vendes al año? Subirle 1 centavo a cada producto. 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos. ¿Será sensible un incremento de ese nivel? Por supuesto que va a afectar al consumidor. La carga lo está agarrando el consumidor, en este caso, del impuesto sobre la renta que paga la persona jurídica, va a socializar ese impacto, el efecto traslación, a todos sus consumidores. Entonces, no es que el efecto en el precio vaya a ser grosero, no, si pongo el precio, ya no me van a comprar, se me va a caer la demanda, lo que el compañero estaba pensando en sentido, en lógica económica, ¿ya? Entonces, no lo puedo trasladar. ¿Cuántos productos vendo? ¿Cuántos centavos le tengo que subir a cada producto? ¿Será que eso va a tener un efecto negativo? Si vale 5 centavos, pregunte usted mismo si va a regatear o no va a comprar ahí y va a ir a buscar a otro lado. Si le incrementó 5, 10 centavos. Si le incrementaron 3 pesos, 4 pesos, 5, ya sería diferente. El tema es que en el mercado, y en un mercado como los que tienen los países como el nuestro, es factible, no es factible, es real que se dé el efecto de traslación. Y recuerdo que les comenté la anécdota, que bueno, ustedes si escucharon, sí lo escucharon, al vicepresidente Reyes, no me acuerdo el nombre, pero fue vicepresidente de Portillo. Cuando tuvieron una discusión que le hicieron pública con el sector privado de donde él venía, porque él toda la vida fue empresario, ¿sí? Les dijo públicamente, miren, si al final usted no pagamos impuesto porque nosotros lo trasladamos al precio en el mediano y largo plazo. Ojo. Ahí el compañero dijo, voy a ver si puedo o no puedo. Bueno, entonces, para no perder mi demanda, voy a ver, recuperar parte de esto. ¿Cuánto pagué este año? Si me alcanza para subirle centavitos, lo recupero el año siguiente. Y eso es bien importante porque yo les dije, ¿por qué la renuencia a no aceptar el único país de América Latina y casi del mundo capitalista que no tiene ley de competencia se llama Guatemala?
quieren seguir con el estado de cosas determinando los precios y cuánto le subieron al azúcar. Dijo alguien algo. ¿Ok? ¿Cuánto le subieron? ¿Con o sin justificación? Entonces, aquí hay algo muy importante. En el mediano y largo plazo, este conocimiento nos permitió ya tener otro elemento que presiona los precios, el efecto traslación del impuesto. ¿Ya? Sí, que tengo una duda. Diga. Disculpe que lo interrumpa en medio de esto. Con relación a lo que es el ISR, ¿cómo es lo para las personas que trabajan en el Estado? Según yo tengo entendido, usted me puede corregir si estoy mal, de que ellos no pagan el ISR aunque ganen más de los 4.100. Según tengo entendido que una persona empieza a pagar el ISR o le empiezan a quitar ese porcentaje a partir de 1.100, digo 4.100, pero según también he escuchado y he visto de que, por ejemplo, los maestros que trabajan para el Estado, ellos no pagan eso. Lo contrario, lo que a ellos les exigen es un pago de factura. No estoy muy, o sea, no sé cómo es que Muy bien, funciona no hay eso. pena. ¿Sí me puede Mire, clarificar? nos lo van a explicar bien el grupito que le toque investigar el ISR, pero le voy a contestar. La ley establece que tiene tasa cero de impuestos sobre la renta, o puede deducir usted del impuesto sobre la renta sus gastos personales, que son de 48,000 al año, que se pueden llevar a 60,000 al año, y usted no va a pagar nada si usted reporta que durante ese año pagó 12,000 de IVA. ¿Ok? Entonces, para pagar 12,000 de IVA, usted tuvo que haber consumido en el año 112, 115, 120,000 pesos. Dentro del 1.12 le va a dar los 12,000 de IVA. Se lo suma usted al 48, y entonces las rentas de 60,000, sí, solo si reporten esos 12,000, tiene tasa cero. ¿Ok? Asumiendo que usted gana 10,000, usted va a reportar, va a deducir 48 más los 12,000 de IVA. Va a deducir del pago del impuesto sobre la renta, del total del ingreso de su año, los 60,000. Si usted gana 10,000 mensuales, usted va a obtener al año 120,000. ¿Ok? Entonces, de ese consumo de 120,000, la empresa dice 60,000 tienen tasa cero. Pero bueno, luego le quitan el bono 14, se deduce el bono 14 y se deduce el aguinaldo. ¿Ok? Y luego ya a la parte que le queda, si su renta líquida después de esas deducciones, y si usted tiene seguros no dotales, los descuenta, y entonces le quedaron 5,000. Ese 5,000 va a pagar el porcentaje que tiene establecida la ley de 60 a 80. Por los primeros 60,000, usted paga tasa cero, no pagó. Y luego los demás deducibles, y le quedaron los 5,000 pesos, usted va a pagar el 15%, que así inicia la tabla, si no mal recuerdo, de los 5,000 de esa renta líquida, sea trabajador del Estado o sea trabajador privado. ¿Ok? Los que facturan son los que están contratados por el famoso renglón 029, que son servicios técnicos
y son servicios profesionales y yo técnicos. Usted no es parte de la plantilla de los trabajadores públicos, ¿ok? Todo aquel que facture, por supuesto que si cumple con lo que la ley establece, le van a aplicar exactamente lo mismo, ¿ya? En el caso del sector privado, ahí sí, al igual que hablábamos acá, puede haber, porque hay libre contratación. Y normalmente las empresas, ojo, para ayudar a sus trabajadores, usted va a ganar 20,000, pero le dicen, mira, vamos a hacer el contrato que ganas 8,000, así no pagas impuestos sobre la renta y te ayudas ahí, ¿ok? Y va a ser por otro concepto, el resto del salario. Normalmente se ponen felices porque van a pagar menos impuestos. Pero a la hora de la indemnización, van a pagar por el salario base. A la hora de que él cumpla los requisitos y haya pagado el programa de vejez, invalidez y sobrevivencia, el IBS del IX, va a ser sobre el salario que reportaron. ¿Ok? Entonces es más fácil que se dé eso por la libre contratación que hay en el mercado. Aquí hay libertad de comercio, de trabajo, ¿sí? Y de industria. Aunque el mercado esté organizado, como ya vimos, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud? Sí, licenciado. Gracias, Lick. Escucho. Con lo que usted está mencionando de eso del, digamos, reglón 029, sí tiene razón. O sea, ahí sí, digamos, uno factura el 5%, pero no hay prestaciones ni nada, ¿verdad? Entonces sí, no. Bueno, el área privada, venir del área privada a un 029 no vale la pena. No, pero le digo, no va a pagar, o sea, usted no lo puede trasladar. La persona individual no puede trasladarlo. La persona jurídica, por estar en el mercado, sí puede trasladarlo dependiendo de la forma que esté organizado el mercado del producto en donde usted está distribuyendo o produciendo, ¿ya? Entonces ahí te vas a micro, ya te dije que cada producto es un mercado, ¿ya? Cada producto es un mercado. Entonces, ¿quiénes tienen los monopolios acá? ¿Quiénes son los que controlan el sistema político acá? Son los que no quieren que cambien los beneficios que están obteniendo, ¿ya? Por decidir en el mercado, no solamente en el mercado, porque ustedes ya lo están viviendo, ya lo están visualizando, ¿ok? Entonces, el decir las cosas por su nombre me permite a mí trasladárselos o aplicárselos a la praxis. ¿Qué se está dando en la praxis? ¿Se recuerdan que les adelanté? Con este estudio, al final, si el sistema impositivo se financia en un 70% de impuestos indirectos y se da el fenómeno en el mediano y largo plazo del traslado del pago del impuesto directo que paga la persona jurídica, ¿quién va a querer que le cambien las cosas? Porque al final, en un 90, 95, casi 100%, el funcionamiento del Estado lo paga el consumidor. Cuando uno entiende de estos aspectos, es decir, cuando uno aplica la ciencia, en este caso, es mi obligación como guía y profesor de ustedes, explicárselos qué nos dice la teoría y cómo se da en la práctica.
Entonces ya vieron que sí les sirve hasta los gráficos que conocieron cuando les explicaron sus micros y macroeconomía, cuando estamos analizando este tipo de fenómenos. ¿Ya? Porque a mí, es decir, cualquier otro, miren, los efectos económicos del impuesto es percusión y traslación. Ustedes van a estudiar y van a aprender que hay percusión cuando la carga la soporta el contribuyente o el sujeto que la ley establece, o lo que sí, la persona que la ley establece como sujeto del impuesto, que es el contribuyente, ¿vale? Entonces, si todas las leyes que digan que el contribuyente es X, ese va a soportar la percusión. Y traslación es el fenómeno por el cual el contribuyente que la ley dice consigue transferir el peso de los tributos sobre otras personas, que resultaría ser el contribuyente de hecho. Entonces, aquí estamos aprendiendo que hay un contribuyente de iure, de derecho, y un contribuyente de hecho. Bueno, te lo explico así, te pregunto, me comprendiste, pero creo que me comprendiste mejor cuando yo te lo estoy explicando qué está sucediendo en la realidad. ¿Ok? Ya. Acá eso lo repetirías como lorito, aquí ya no, aquí ya lo puedes aplicar. Y aquí puedes, ojo, si trabajas para una empresa privada, ¿ya? Por supuesto que puedes decir, mire, ¿cuántos productos vendemos al año? Si le ponemos un centavo adicional, usted recupera parte del ISR, siempre y cuando te paguen comisión. ¿Ok? Si querés verlo desde la perspectiva micro como profesional, por supuesto que devino del conocimiento ya sea, lógicamente ahí se va a afectar el fisco, pues, estás afectando al consumidor, perdón, se va a afectar el consumidor final, pero el mercado así funciona cuando no hay, ojo, cuando no hay una regulación, ¿sí?, que supere esa falencia del Estado, ese abuso del Estado, ¿ya? Y ahora te explico. Desde la perspectiva de la ley, ¿sí? Desde la perspectiva de la ley, el Código de Comercio es bien claro. El Código de Comercio le llama comerciante a todos los agentes que estén, ya sea porque transformen o distribuyan productos. ¿Sí? Entonces, incluye la industria, ¿sí?, y todo el intercambio como una actividad comercial. Nosotros los economistas hacemos la separación de cuál es la corriente real, la producción, porque así te enseñaron, así la teoría explica que la economía es eso, ¿eh? Qué producir, cómo producir, dónde producir, y distribución y consumo. Entonces hay 3 etapas: producción, intercambio, comercio, ¿ya?, o distribución, y consumo en la teoría económica. Pero como te dije, el que tiene el control político, cuando se creó, y no solo es en Guatemala, en el sistema capitalista, todos los códigos de comercio establecen y reconocen que comerciante es aquel que transforma, distribuye, ¿ok?, bienes y servicios, y prestación de servicios. Eso lo establece claramente el artículo 2 del Código de Comercio, ¿ok? En ese sentido, y que es toda persona que busca el lucro, ¿ok? Porque se ve estimulado o dirigido por el lucro. Pues claro está que en un mercado vos vas a ser exitoso si logras tener una rentabilidad altísima, y cada vez vas a buscar eso, o más, ¿me explico? Vaya, que es normal en el sistema capitalista. Pero para que no genere
o se incremente aquel sector de la población que no está recibiendo beneficios de esto, los países capitalistas decidieron, y hay compromisos en instituciones supranacionales, de tener una ley de competencia. En mercados pequeños como el nuestro no te va a eliminar el monopolio o duopolio, no, pero va a regular la conducta del monopolista o el duopolista o el oligopolista que se pone de acuerdo para determinados precios, ¿ok? Y por favor, ustedes lo pueden confirmar en algunos nichos de mercado. ¿Cuánto vale X medicina aquí? Y métanse a cualquier farmacia que tiene ya su página en El Salvador y vean el precio de esa misma medicina, de ese mismo laboratorio, cuánto cuesta en El Salvador. ¿Por qué? Ahí hay una ley de competencia. Aquí no. Entonces, ¿quién va a querer que le cambien las condiciones? ¿Ok? Bien, esa es la realidad. Todo por el bendito efecto de traslación. Espero no se hayan aburrido el resto de compañeros, pero lo hago con la finalidad de aplicar lo que estamos viendo a la praxis. Bien. Licenciado, Diga. tengo otra duda. Excelente. Con esto, con relación a lo que es el ISR, ¿eso es aplicable únicamente ¿cómo se llama esto? En el salario base, ¿verdad? O también se aplica, digamos, un ejemplo, gano 3.500 y tengo bonos en el trabajo, meta, toda esa cosa me llega a poder generar lo que serían, por ejemplo, qué sé yo, 8.000 quetzales, con todo eso, llegando a las metas, bonos de producción y todo eso. Pero eso es un caso, si el ISR va aplicado al salario base o a lo que uno devenga durante el mes. El segundo caso sería yo ganando salario base de 6.000 quetzales y con bonificación estoy sacando como 10.000 quetzales. Eh, entonces, en sí, la pregunta es si el bono, digo, el ISR es aplicable únicamente al salario base o implica todo lo que uno devenga durante el periodo de 30 días o 15 días. Bien. En el mercado, el mecanismo es que reportan la nómina y hay cruce entre el IX y la SAT con el salario base. ¿Ok? Y entonces ya no te descuenta la empresa. Ahora bien, ¿qué está haciendo la SAT? Te está dejando y que voluntariamente reportemos el banco a donde nos depositan para ellos hacer el cruce, porque ahí en tu banco, o sea, la empresa no te va a descontar porque no llegas a lo que la ley establece. ¿Sí me explico con eso? ¿Sí te queda claro, verdad? Ganas 3.500 multiplicado por 10 meses, 35, más 7.000, estás hablando de 42.000. La tasa del impuesto de la renta para ti es 0. La empresa no te va a descontar ni un solo centavo por concepto de impuesto sobre la renta. ¿Te queda claro eso? Sí, licenciado, Vale. y tiene razón. Ahora, déjame. Ujú. Ahora bien, pero tú no ganas eso. El resto de bonos, de comisiones o el concepto que sea, te lo depositan también en el banco y resulta que vos ganás 10.000, pero la empresa no te descontó ISR. Si tú tenés una cultura tributaria, ya tú reportás, haces tu reporte de impuestos sobre la renta porque a ti te nace pagarlo. De acuerdo a la ley,
y las, repito, y las nóminas que presentó tu empresa al IX y que tiene conocimiento la SAT porque hay un acuerdo entre ellos dos, vos no tenés por qué pagar impuestos. Y al final no pagás. Lo que te explico es que tratando de conocer el ingreso real por esos mecanismos que les explico que se dan en el mercado, la SAT te está pidiendo que, pero queda en tu criterio, si tú en la información que trasladas a la SAT les pones el nombre del banco donde te depositan. Entonces, aquí yo ya me pongo como auditor de la SAT y hago el cruce entre lo que te ingresa a la nómina, pero a mí me aparece en tu banco que hay más ingresos ese mes y que no estás reportándolo. Entonces, el mismo código tributario establece que aquellas personas que no están inscritas como contribuyentes en la SAT, ¿sí? Y que tengan ingresos mayores a los 60,000 quetzales, se les imputa un ingreso de 12,000 mensuales y ellos ya te hacen el. Y lógicamente te obligan a que te inscribas. Es así como se opera cuando en el mercado vos tenés un salario base. Mientras la SAT no conozca tus ingresos que te depositan en el banco, no va a poder actuar contra ti. ¿Ok? Ahora tú tenías otra duda, te escucho. Sí, licenciado. Y aparte de esto, usted mencionaba algo muy importante. Usted decía de que prácticamente la SAT como que no está enterado sobre el ingreso total que yo tengo. Pero si nos vamos del lado del IX, ellos sí descuentan, incluyendo las bonificaciones. Entonces aquí sí estoy un poquito perdido. No sé si usted me puede... No, pero entonces te reportan en la nómina tu salario base más la bonificación que la ley establece que es de 250 mensuales. Ah, pero por ejemplo, mi salario base es de 6,000, más los 250 de la ley son 6,250. Pero adicional a eso, dentro de la empresa internamente, hay bonificaciones en la cual uno puede obtener un poquito más, un ingreso mayor a lo que tiene de salario base, por ejemplo, unos 3,000 quetzales extras si uno llega a la meta y todo eso. Entonces, en este caso, digamos que estaría devengando 9,250. Pero esos 3,000 y Pero, pico, los 3,000 y pico exacto, adicionales ya no los reporta tu empresa Lix. fíjese que he visto muchos casos en todos los lugares donde yo he trabajado, siempre descuentan, incluyendo las horas extras. Ah, no, eso sí, porque esa es parte del salario. Sí, Porque es pero una lo que voy, jornada, no, ahí sí, es una jornada extraordinaria. Ese es salario, o sea, vos tenés un salario base, pero trabajás los 5 días de la semana y por todo el año 2 horas extraordinarias, te lo tienen que incluir en la nómina que mandan al IX. Eso sí, pero a cada comisión porque llegaste a la meta, no, porque incluso eso lo calculan hasta después de, y te van dando la comisión el mes siguiente. No sé si me explico. sí, sí, ¿Ok? sí, exacto, Entonces, sí, sí. esos 3,000 no van en la nómina, solo te los depositan a ti por concepto de comisiones. ¿Ya? Entonces, digamos, cuando te contratan, te explicaron esto es lo que tenemos. No, lo que yo explicaba es, y podríamos confirmarlo si hubiera información, los gerentes que ganan 25, 30, 50, 60,000, 80,000 quetzales de las empresas grandes, no aparecen con el sueldo, con el salario, como que fuera salario, usted gana 80,000 mensuales, punto. No, negocian y aparecen con mucho menos para pagar menos ISR.
¿Ok? Sí, hoy sí ya la entendí mejor. ¿Ya? Muchas gracias. A eso me refería. Bien, perfecto. Pregunto a los demás, ¿estamos claros con la percusión y la traslación? Sí, licenciado, solo que tengo una dudita respecto Diga. a otro temita ahí que se menciona. Gracias. Como se ha mencionado, usted ha mencionado mucho la ley de competencia. Entonces a mí me surge una duda ahí, ¿verdad? Y es que, bueno, la idea que uno tiene de una ley de libre competencia es que pues los mismos actores del mercado van a imponer lo que estábamos ahí, lo que usted nos planteó ahí, ¿verdad? Los precios, ¿verdad? Es una fuerza ahí, un estira y encoge para entre oferta y demanda, ¿verdad? Entonces es como la idea así general que tengo, ¿verdad? Pero por lo que capté más o menos cuando usted estaba hablando de la ley, que no tenemos una ley aquí en Guatemala, pero capté como que fuera una ley que estuviera orientada como a controlar precios, ¿verdad? No, no, Entonces, no, no, no. No, la ley de competencia te regula, te obliga a que los empresarios entiendan que la oferta y demanda determina el precio, que no sos vos, ¿ok? Entonces, la ley lo que regula es la actitud del monopolista, ¿ok? Tu conducta. Entonces, solo pongámonos a pensar y esto se los doy, es de micro y les digo es de cada mercado. Pero imaginemos, del 100% del mercado consumidor de cemento, ¿qué porcentaje del mercado tiene cemento novela y qué porcentaje tiene el cemento importado? Vas a encontrar que novela controla el 99.99%, porque el importado ya no ha logrado quitarle más mercado a Cementos Novela. Entonces, no habiendo ley de competencia, no habiendo una regulación que controle la actitud de Cementos Novela, yo tengo el 99, yo determino el precio y yo lo subo. Punto. Entonces ahí no hay juego de oferta y demanda. ¿Qué hace la ley de competencia? Y me voy a ir a información que hemos tenido, que pagó una multa a Google, que pagó una multa otra transnacional allá en Europa, ya, una de telecomunicaciones. Bueno, ¿por qué? Que son monopolios, duopolios, pero mire, señor, usted tiene el 99% de mercado. Usted está abusando, ¿sí?, de el poder de mercado que tiene. Si usted abusa, la ley regula y establece que va a ser objeto del pago de una sanción. Entonces, vos estudias el mercado, ¿sí?, del cemento y encontrás efectivamente el abuso. Ahí viene la superintendencia de competencia y aplica la ley. Entonces, por esa vía, te está obligando a respetar, ¿ya?, que no, a pesar del poder de mercado que tenés en ese producto, no te mandas solo, pues, ¿ok? Esa es la conducta o la actitud a donde va orientada la ley. Para que me puedan comprender, tuve la oportunidad de conocernos con la superintendente de El Salvador. Y ella encontró una actitud de competencia desleal de un inversionista guatemalteco que tiene inversión allá en El Salvador y le aplicó la ley.
tuvo que pagar una multa. Vaya. Eso fue en el tiempo del FMLN, el primer presidente, no me recuerdo el nombre, que los dos están allá en Nicaragua. Y luego cuando ganó otra vez el FMLN con el otro presidente del FMLN, nos volvimos a encontrar y me comentó que el inversionista guatemalteco había financiado a ese que quedó de presidente del FMLN. Y solo tomó posesión el presidente y la mandó al diablo, ¿ok? La quitó de ahí derivado a que el inversionista guatemalteco que le financió, mira, me cambias esto porque... Y entonces ella manifestó, porque nos vimos en un foro, y entonces ahí manifestó pues que Guatemala, que no tiene, que siguiera sopesando si creaba una superintendencia como la tienen todos los países, o simplemente una dirección como está la DIACO bajo el Ministerio de Economía, entonces no haces nada, ¿verdad? ¿Ok? Para explicarte el impacto que tiene una ley de competencia en aquellos que están abusando por el poder que tienen en el mercado. ¿Ya? Disculpe, licenciado. Ahí estamos, gracias. Ok, el impacto que ha tenido la ley es que en el tiempo el precio que antes de la no existencia de la ley, que existía no precisamente esta curva, sino que la normal que conocemos, ¿sí? Con tendencia negativa, perdón, con tendencia negativa, ojo. Disculpe, licenciado, yo tengo una duda. Sí, diga. Sí, mi pregunta es, ¿cómo entender a las personas que inventan nuevas cosas? ¿Qué relación tiene eso con el monopolio? ¿Es lícito si una persona crea algo nuevo en Guatemala, tener ella algo que la proteja por el hecho de que trabajó muchos años en el invento, etcétera? No tengo muy claro eso. Bien, existe una ley de protección industrial en donde tú vas y vas a inscribir tu invento, ¿sí? Y ese invento, porque tú invertiste, que eso se da mucho en el mercado de medicinas, ¿ok? ¿Cuánto invertiste para encontrar el antídoto para tal veneno? ¿Ok? ¿Cuántos años te llevó? Entonces, cuando tú lo producís y lo vas a llevar al mercado, vas y te registras en el registro de propiedad de inteligencia, vamos a ver, de propiedad intelectual, ¿ok? De propiedad intelectual. Y esa fórmula va a estar protegida por X cantidad de años, 80, 100, ¿ya? O como la ley dice, 100 años después de que hayas muerto. Va a estar protegido. Y determinas el precio para recuperar tu inversión, pero vos vas a ir a un mercado. Otro puede tener otro antídoto que no es el mismo, porque no es la misma fórmula, pero es similar, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿ok? Y empiezan a competir, entonces ya no tenés un mercado monopólico, pero ya estás hablando del mercado. El hecho de que esa información permanezca sin ser conocida públicamente para que las otras empresas que están en esa misma línea, lógicamente no conozcan tu fórmula y no puedan hacer exactamente el mismo producto. ¿Ya? Entonces sí existe el registro de propiedad intelectual donde tú vas y de industrial donde vas a inscribir el invento que tenés y la protección de que nadie va a conocer esa fórmula hasta que pase el tiempo que la ley establece.
A partir de ahí, ahí es donde ya aparecen los genéricos, hablando en el mercado de medicina, ¿ok? Bien. Gracias, licenciado. Ok, jóvenes, estuvo muy dinámico el asunto, son las 8:30, no los quiero afectar, apenas vimos 2 efectos, pero estuvo muy interesante cuando ustedes participan con temas que tienen que ver con esto. Lo importante de mi curso es que ya comprendieron esto y cómo se da en el mercado, ¿ok? Porque si no hay aplicación, pues bueno, es conocimiento, pero en mi cátedra no tiene el mismo impacto en la formación o en la formación de capacidades y competencias en ustedes. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Si no, feliz fin de semana. Y si se van a portar mal, ¿a dónde llego? Y son las 8:30, podría ser a las 9:30, 10 todavía. Feliz noche, jóvenes. Además, la ubicación, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Leo. Feliz noche, Licky, compañero. Feliz noche.